15 niños, niñas y adolescentes llevamos en tan solo 2 meses con el retorno de este tipo de operaciones militares que muchos en el país celebran y otros criticamos. Gente, este video de la semana no puede ser sobre otra cosa que sobre el asesinato en bombardeos de niños, niñas y adolescentes. Y mucha gente que uno escucha dice, bueno, mala suerte, ¿eran ellos o eran 20 soldados jóvenes de nuestro ejército, glorioso ejército nacional? ¿De verdad? ¿Eran estos niños o 20 soldados? ¿O eso es una información que nos están tratando de vender para que simplemente la opinión pública diga, oh, hay que relajar las normas del derecho internacional humanitario, hay que volver a los bombardeos porque de verdad la fuerza pública, que en el pasado fue capaz de ponerle un chip en la bota al mono Jojoy, no es capaz de encontrar un método menos lesivo con civiles, especialmente con niños, niñas y adolescentes? Y significa esto, que me parece mucho más grave, que el Estado renunció a su labor fundamental de protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces no vamos a hacer nada por prevenir el reclutamiento forzado, tal y como lo hemos venido haciendo en años pasados, que el resultado es cero protección. Sobre esto les queremos hablar en este video. Lo primero es el derecho internacional humanitario. Entonces aquí han dicho que es que si el niño tiene 12 años ya es si tiene 13 años ya no es un niño, que de los 12 a los 13 años, mejor dicho, si hoy cumplo 13 años yo ya dejo de ser un niño, entonces ya puedo ser considerado un adolescente combatiente, como si fuera menos grave tener 13 que 12. No, es igualmente grave, señor ministro, tener 13 años que 12 años. No importa que hayan pasado 1, 2, 50, 60 días a partir del cumpleaños 12 al cumpleaños 13. Eso no hace menos grave lo que está pasando. Pero no solamente el hecho de que los estén bombardeando, el hecho de que no los hemos protegido por más advertencias que se haya hecho de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de sociedad civil como nosotros. Entonces, los menores son civiles y están protegidos. Los bombardeos, como no los quieren vender, que son la maravilla, la mejor herramienta que tiene la fuerza pública para pelear con los actores armados ilegales, pues yo siento contarles que no funciona. Y se los voy a contar con una variable muy sencilla en los mapas que les vamos a mostrar. Este es el mapa que teníamos de grupos armados en el 2019. Y este es el mapa que teníamos de grupos armados en el 2022. Y si ustedes ven estos dos mapas al mismo tiempo, se van a dar cuenta que hay un crecimiento impresionante entre el país del 2019 y la presencia de grupos armados en el 2019 y la presencia de grupos armados en el 2022. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención es, con 22 niños asesinados en ese cuatrenio, con bombardeos en el gobierno de Iván Duque, tuvimos este crecimiento de actores armados. Eso quiere decir que no necesariamente los bombardeos impiden que los actores armados crezcan en tamaño, en capacidad, en municipios y en población. ¿Qué es lo que sí pasa con estos bombardeos y qué es lo que sí pasa con la utilización de este hecho? A nosotros nos están queriendo decir que la inteligencia militar no es suficiente para identificar que efectivamente hay menores o no hay menores en un grupo. Mentira. No solamente la inteligencia militar, la Defensoría del Pueblo lleva desde el año 2018 advirtiendo en todas sus alertas tempranas que hay un grave riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por las disidencias, por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y por prácticamente todos los actores armados, pero especialmente por estas disidencias. ¿Por qué? Porque reclutar menores es muy rápido, muy barato y porque no tenemos prácticamente ninguna capacidad a nivel local para prevenir ese reclutamiento. Si no me creen, miren cuántas patrullas de infancia y adolescencia tenemos por cada uno de los departamentos, que son las que están ahí en el día a día y tendrían que estar haciendo la tarea de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas de ser reclutados. Entonces, como Estado y como sociedad, no estamos haciendo absolutamente nada. Si no, vean ustedes mismos la página de las alertas tempranas y hagan una búsqueda muy sencilla. Busquen el número de alertas por reclutamiento y luego busquen los informes de seguimiento. Y ahí van a encontrar
una cantidad de perlas, como que por ejemplo cuando se advirtió desde el 2019 el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el ELN y por las disidencias de las FARC en el Catatumbo, la respuesta de las autoridades fue una serie de talleres de formación y de capacitación, como si el día que llegue el grupo armado a llevarse el niño, la niña de uno, entonces uno le dice, no, no te lo lleves, yo estoy capacitado. Eso no funciona. Y hay alertas que le dicen incremente la capacidad de policía del municipio y respuestas del tipo de pintamos la pared de la estación de policía. Esa es la precariedad de la respuesta estatal sobre el reclutamiento. Y sobre esa respuesta estatal, que es nula, son los niños, niñas y adolescentes, entonces decimos, no nos queda otra opción que bombardearlos. El Estado renunció definitivamente a la protección de sus menores, no solo en el gobierno pasado, en el gobierno de Iván Duque, sino también en este gobierno estamos renunciando a la protección de los niños y las niñas y los adolescentes en este país. Y lo siento mucho con el presidente y con el ministro de Defensa, pero evidentemente las negociaciones de paz no eran suficientes para eso. Pero sí había que fortalecer al ICBF, sí había que fortalecer comisarías de familia, sí había que facilitarle a las mamás, a los papás, a las familias, a los abuelitos de estos niños, canales seguros para la denuncia. Y casi todas las veces que se advirtió, volteamos como sociedad a ver al otro lado. O pregunten cuántos funcionarios tiene la oficina encargada del Ministerio del Interior de coordinar toda la respuesta en materia de derechos humanos del Estado. Ese es el tamaño de la preocupación hoy. Estos grupos armados son sumamente adaptativos, tienen acceso enorme a armas, acceso enorme a capital financiero, a dinero constante y sonante, no solo del narcotráfico, hay otros negocios por ahí, hacen extorsión, controlan a la población. Entonces una mamá a la que le recluten su niño o su niña no tiene ninguna opción. La mejor opción, lo mejor que puede hacer es quedarse calladita y rezar para por lo menos poder tener algún nivel de comunicación con su niño o con su niña cuando se lo han llevado, porque si va a poner la denuncia, probablemente no se la reciban o probablemente le toque ir hasta una zona urbana donde el grupo que sí tiene inteligencia y sí tiene información desplegada la va a matar a ella también o probablemente a sus otros hijos más pequeños o a su familia o la van a obligar a salir desplazada porque de reclutamiento no se habla. Entonces, es mentira también, señor ministro, que el reclutamiento se haya disminuido. Ni siquiera tenemos cifras de reclutamiento en Colombia. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo tiene cifras verídicas y reales de reclutamiento. Es solo una aproximación muy chiquitica a lo que es el fenómeno del reclutamiento, porque no tenemos gente en terreno suficiente para evaluar lo que efectivamente está pasando. El Estado no hizo nada para protegerlos y en esto sí, no tengo ningún miedo de decirlo con todas sus letras. Nada. A estos niños y niñas les fallamos, no prevenimos su reclutamiento, ni siquiera tenemos suficiente capacidad para recogerle las denuncias a sus familias y la respuesta que le damos es bombardearlos. Bueno, hay unos que dicen, ay, mala suerte nacer en el Guaviare, mala suerte nacer en Arauca, mala suerte nacer en el Chocó, mala suerte nacer en el Catatumbo. Pero justamente ahí estamos perdiendo una ventaja militar estratégica y es la ventaja de tener siempre a la sociedad de nuestro lado. Si seguimos por esa vía, vamos a perder la batalla moral y la batalla ética, porque el Estado no se puede, bajo ninguna circunstancia, comportar como los actores armados. Y eso es sumamente importante. El Estado debe garantizar que todas sus operaciones se hagan bajo el derecho internacional humanitario, bajo el principio de proporcionalidad y bajo precauciones especiales. Ahora, nos están diciendo es que si no bombardeamos no podemos hacer nada. ¿De verdad? O sea, ya hay muchos analistas, colegas, que están poniendo el dedo sobre la llaga. Usted me está diciendo que el ejército y la fuerza pública que fue capaz de ponerle un chip en la bota al mono Jojoy no es capaz de inventarse, de tener, de hacer otro tipo de operaciones que no sean bombardeos donde haya menor daño a civiles. Yo creí que ese debate definitivamente ya lo habíamos superado, pero preocupa muchísimo, muchísimo que la respuesta que estemos dando sea ponernos en esa disyuntiva. O apoyamos los bombardeos o estamos en la oposición y no queremos que se haga nada en el combate contra estos grupos armados. No, todo lo contrario. Desde hace muchos años hemos querido que se haga mucho, pero con total respeto por el derecho internacional humanitario y
sobre todo por los niños, niñas y adolescentes. Y lo último, frente a la gente que nos está diciendo que esto se actúa plenamente, digamos, en rigor con el VIH, les puedo decir que no, por unas razones muy sencillas. Primero, porque no hay ninguna posibilidad, a no ser que yo tome la foto de ese niño específico empuñando un arma y apuntándome al mismo momento, que yo demuestre que no tengo la proporcionalidad, o sea, que tengo la proporcionalidad a mi favor para eso, que yo puedo hacer una operación de estas. Y estoy muy segura que ese no era el caso. No sé si ustedes hayan visto las fotos de los niños de 13 años que murieron en ese bombardeo. Bueno, en fin, pero los niños no pierden su condición de civiles ni su condición especial de protección, porque nosotros hemos firmado normas adicionales también, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo sobre Participación de Niños en Conflictos Armados, el Protocolo 2 adicional a los Convenios de Ginebra y los Principios de París. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos una protección reforzada, que como ya vimos es nula por parte del resto del Estado. Entonces los ataques solo se pueden dirigir contra objetivos militares y los menores no se convierten automáticamente por el hecho de haber sido reclutados en objetivos militares. Y además de eso hay que aplicar los principios de proporcionalidad y las precauciones especiales. Entonces, incluso cuando el objetivo militar es legítimo, el DIH me exige verificar el objetivo con la mayor certeza posible. ¿Se verificó? Evaluar si el ataque causa daños colaterales excesivos a civiles, especialmente a niños, que yo creo que sí, se causaron. O sea, 7 niños en esa operación me parece que es un daño colateral absolutamente excesivo. Si el daño es desproporcionado, cancelar el ataque y escoger medios y métodos que reduzcan al mínimo los daños a civiles, y creo que en eso está fallando enormemente el gobierno. Entonces, mira, realmente esta discusión de si nos apegamos al DIH perdemos la guerra contra los grupos armados ilegales es una mentira total y absoluta. Se puede ganar la guerra contra el crimen organizado y contra esos grupos, se los pueden someter, se los pueden descapitalizar, claro que sí. Se puede hacer muchísimas cosas. Se puede continuar por la senda de quitarles el capital armado, uno. Se puede continuar también por la senda de limitar su acceso a armas, que, oh sorpresa, no hay. O sea, no estamos haciendo absolutamente nada también sustancial en incautación de armas. De hecho, la incautación de armas ha bajado en Colombia, oh sorpresa, y tampoco estamos frenando el reclutamiento de menores, que en últimas es la gente que nos quitan y nos la quitan y nos las ponen en la guerra. Entonces, con el corazón en la mano, díganme ustedes, 34 disidentes muertos, ¿valía la pena la vida de 15 niños, niñas y adolescentes? Ese es el gran objetivo militar que estábamos persiguiendo. Yo sé que este video ha sido muy largo, pero simplemente piensen ustedes. Y si tienen familiares, si tienen preadolescentes en sus casas, mírenlos a los ojos y piensen, si ese niño hubiera nacido en otro rincón de este país, sería, digamos, su vida y el destino que le esperara algo tan cruel como ser reclutado, nunca ser rescatado, no ser recuperado y además de eso, morir bombardeado.